Los dictiópteros son un grupo de insectos que tiene en su haber a las cucarachas, termitas y mantis religiosas. Como superorden, su historia evolutiva se remonta a más de 300 millones de años, desde el período carbonífero, y son uno de los linajes más antiguos de insectos modernos. A lo largo del tiempo, las relaciones evolutivas entre sus distintos grupos han sido objeto de estudio y revelando una gran diversidad de adaptaciones. Entre estas adaptaciones, las mantis se destacan por su especialización como depredadoras visuales, mientras que las cucarachas y las termitas han desarrollado estrategias de supervivencia que abarcan desde una alta resistencia ambiental hasta extensas formas de vida social. Adentro de esta diversidad, existe un linaje extinto que durante mucho tiempo pasó desapercibido y mal clasificado en los registros fósiles. Un grupo con características tan curiosas y extrañas que desafiaron las categorías tradicionales de los dictiópteros. Descubiertos principalmente en yacimientos de ámbar y estudiados con mayor detalle en la última década, su morfología única les ha valido el sobrenombre de alienígenas. La historia de los alienópteros es relativamente reciente, pero ha tenido un notable impacto en la comprensión de la evolución de los insectos. En 2016, un equipo liderado por el paleontólogo y biólogo Ming Bai describió por primera vez al insecto fósil Alienopterus brachylitrus, a partir de un ejemplar bien conservado en ámbar birmano del Cretácico medio, con una antigüedad de más de 99 millones de años. El insecto presentaba una combinación inusual de rasgos que no encajaban del todo con cucarachas, escarabajos ni mantis, llevando a proponer la creación de un nuevo orden. Su nombre hace referencia a su apariencia inusual, debido a sus peculiares características morfológicas. Más adelante se descubrieron nuevos géneros y especies en otros depósitos fósiles, como Caputoraptor, Meilia, Teya, Alienopterela, Apiblata, entre otros. En un inicio, se pensó que estaban relacionados con el orden Blatodea, pero estudios posteriores basados en análisis morfológicos y filogenéticos apuntaron a una relación más cercana con el orden Mantodea, aunque sin formar parte directa del grupo actual. Por ende, se propuso que Alienoptera fuera un orden hermano de Mantodea, pero diferente de los órdenes modernos conocidos. A la fecha, los alienópteros incluyen más de una docena de géneros y especies, divididas en dos familias. Los alienoptéridos, más derivados y con estructuras especializadas, y los humenocoleídos, más antiguos y con un aspecto parecido al de los escarabajos. Varios estudios indican que los alienópteros ocupaban varios nichos ecológicos, tanto en su etapa adulta como en fase de ninfa, o sea, en su etapa juvenil. Géneros como Alienopterus y Caputoraptor, pertenecientes a la familia Alienopteridae, presentan rasgos como ojos grandes, cabezas móviles de forma triangular, patas largas y estructuras adhesivas en los pies. Se cree que eran depredadores activos con una buena visión, probablemente cazando insectos más pequeños en el follaje. También tenían una notable capacidad de vuelo. Sus alas traseras eran funcionales, lo que indica que podían volar con agilidad. Las alas delanteras estaban endurecidas y en forma de escamas y protegían las articulaciones de vuelo, permitiéndoles desplazarse eficientemente entre la vegetación densa. Un hallazgo clave en torno a esta familia fue el de una ninfa con granos de polen adheridos al cuerpo, principalmente del tipo fósil, monosulcites, asociado a las gimnospermas. Con esto, se piensa que, al menos en su etapa juvenil, algunos alienoptéridos se alimentaban de polen y actuaban como polinizadores, posicionándose entre los linajes más antiguos conocidos con este rol ecológico. También se ha documentado posible mimetismo batesiano en ninfas y, dependiendo de la especie, en adultos. Algunas ninfas mostraban una gran similitud con hormigas extintas de la subfamilia de los esfecomírminos, en forma, tamaño y proporciones. A su vez, adultos del género, Teya, probablemente imitaban a avispas aculeadas, con alas traseras provistas de pterostigma y una silueta corporal similar. Aquellos tipos de mimetismo les habrían brindado protección pasiva frente a posibles depredadores. Por otro lado, los humenocoleídos poseían élitros rígidos semejantes a los de los escarabajos que cubrían completamente el abdomen y protegían el cuerpo. Dicha estructura da a entender que habitaban espacios estrechos, como bajo la corteza de los árboles o entre restos vegetales. Su parecido con escarabajos es resultado de la evolución convergente, ocupando nichos similares, como detritívoros y habitantes de madera en descomposición, aun cuando su dieta exacta sigue siendo poco detallada en comparación con los alienoptéridos.
Ya que mencionamos a las ninfas, vale la pena destacar que los alienópteridos presentaban una notable variedad morfológica en esta etapa, con al menos 3 tipos de morfotipos identificados en distintos fósiles. El morfotipo 1 se caracterizaba por un cuerpo largo y delgado, con una cabeza triangular y un cuello muy estrecho. Los ojos eran pequeños pero prominentes, acompañados por 3 pequeños ocelos entre ellos. Las antenas, largas y cubiertas de finos pelos, casi alcanzaban el tamaño total del cuerpo. También presentaban una especie de cuello alargado en el tórax, patas traseras muy largas y, al final del abdomen, 2 apéndices segmentados llamados cercos. El morfotipo 2 no es menos interesante. Poseían una especie de estructura en forma de tijera ubicada entre la cabeza y el tórax, un rasgo sin paralelo conocido en otros insectos, extintos o actuales. Se ha propuesto que este aparato pudo servir como defensa, herramienta para atrapar presas, o incluso como medio de sujeción durante la cópula en el caso de las hembras. Las ninfas presentaban un cuerpo más anguloso, con cabeza y tórax puntiagudos, antenas más cortas y una apariencia general más robusta. Es posible que fueran depredadoras de emboscada, permaneciendo quietas hasta que alguna presa pequeña y blanda se acercara lo suficiente para ser atrapada. En cuanto al morfotipo 3, se conoce únicamente a partir de un ejemplar fósil. Presentaba un cuerpo más corto y ancho, con colores apagados, una cabeza grande sin cuello definido, ojos grandes y patas relativamente cortas. Su aspecto más blando y la falta de defensas visibles sugieren que se protegía principalmente mediante el camuflaje. De hecho, existe evidencia en ámbar birmano que respalda que estos alienópteridos también formaban parte de la dieta de otros insectos, siendo el caso, una ninfa de este tipo siendo devorada por una larva de crisopa. Yendo a cerrar con la anatomía y morfología de los alienópteros, vale la pena destacar una característica particular observada al menos en una especie de este grupo, y es la presencia de coloración metálica. En los insectos, este tipo de coloración se genera gracias a una combinación de pigmentos y estructuras microscópicas en el exoesqueleto, que modifican la forma en que la luz se refleja mediante fenómenos ópticos como la iridiscencia. Un caso bien documentado es el de Alienopteryx xanthonicus, una especie descrita en 2022 en la que se identificaron microestructuras rectangulares en las alas anteriores. Esas estructuras podrían haber producido un efecto metálico similar al que se observa en algunos insectos actuales. Además, Alienopteryx presentaba patrones corporales con diseños disruptivos, lo que, combinados con una posible coloración iridiscente, los rasgos habrían contribuido a un camuflaje más efectivo en su entorno. Los alienópteros tuvieron una distribución amplia y transcontinental. Sus fósiles han sido encontrados en regiones tan diversas como Estados Unidos, Brasil, China, Japón, Siberia, Mongolia, Jordania, Birmania y Botsuana, exceptuando que en este último caso todavía no está claro si se trata de un nuevo género o de una especie ya estudiada. Los registros más antiguos se remontan al Cretácico inferior, hace unos 130 millones de años, mientras que los más recientes datan del Eoceno medio, aproximadamente 45 millones de años atrás. Sitios como Brasil son valiosos, ya que en ellos se han hallado representantes de ambas familias conocidas de alienópteros y apunta a una apreciable coexistencia en determinados ecosistemas. La presencia de alienópteros en regiones tan alejadas entre sí como Brasil, Birmania y Estados Unidos da a entender que pudieron haberse dispersado a través de zonas de clima cálido, asociadas a ecosistemas boscosos donde predominaban el follaje denso y la vegetación de gimnospermas. Eso sí, hay que tener en cuenta que la mayoría de los hallazgos provienen de yacimientos en ámbar, lo que puede introducir un sesgo tafonómico, es decir, una mayor probabilidad de preservación en ambientes con ciertas condiciones que favorecen la fosilización, como los bosques ricos en resina. De ser así, estaríamos hablando de una extensión paleogeográfica significativamente diferente a lo visto en el registro fósil. Pese a su amplia distribución y su capacidad para habitar diferentes ecosistemas durante más de 80 millones de años, el reinado de estos insectos no logró mantenerse hasta tiempos actuales. La extinción de los alienópteros no está completamente aclarada. Pero, los registros de los cambios ambientales que ocurrieron durante su permanencia en la Tierra ayudan a identificar varios momentos que habrían contribuido a su desaparición. El período Cretácico trajo consigo una nueva dirección ecológica. Las gimnospermas comenzaron a perder territorio, mientras que las angiospermas se expandieron rápidamente. El cambio en la flora pudo haber tenido consecuencias negativas para ciertos alienópteros, especialmente para los morfotipos 1 de ninfas de alienópteridos, las cuales mantenían relaciones simbióticas con las gimnospermas. Si estos insectos dependían de esas plantas para alimentarse o reproducirse, la reducción y desaparición de estas habría representado un golpe importante.
Bajo ese contexto, la especialización pudo convertirse en un don y a la vez en una desventaja evolutiva difícil de revertir. Asimismo, otros grupos de insectos se diversificaron y ocuparon sus nichos. Himenópteros aculeados, escarabajos asociados a flores y mariposas primitivas comenzaron a competir por el polen y evolucionaron relaciones más eficientes con las angiospermas. Fue una situación tipo, quítate tú para ponerme yo. La creciente competencia habría limitado aún más las oportunidades para los alienópteros. Por si no fuera poco, el evento de extinción masiva del Cretácico-Paleógeno, aunado con los cambios climáticos abruptos y la reorganización de los ecosistemas forestales, acabó afectando gravemente a las faunas especializadas del Cretácico. Ciertos géneros de alienoptéridos lograron persistir hasta el Eoceno, pero a este punto ya eran escasos y con una diversidad muy reducida. Si te ha gustado el video, te invito a darle me gusta, compartirlo y dejar tu opinión en los comentarios. Además, puedes sugerir qué otro animal prehistórico te gustaría ver. No olvides seguirme en TikTok, que es mi cuenta principal por el momento, para estar al tanto de nuevos contenidos. Nos vemos el próximo domingo.